En este video les mostraré la mejor forma de acelerar tu internet al máximo. Con todo lo que te mostraré en este video podrás bajar tu ping en cualquier videojuego, así que te recomiendo que te quedes hasta el final. Así que antes de empezar agradecería mucho que se suscribieran al canal para llegar a los 100,000 suscriptores. Yo sé, estamos muy lejos pero a la vez muy cerca y yo sé que podemos lograrlo. Así que ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Así que bueno gente, vamos a empezar. Primeramente vamos a irnos al escritorio de Windows y vamos a irnos al buscador. Vamos a buscar administrador de dispositivos y ya que estemos aquí nos aparecerá pues esta nueva ventana. Lo que tendremos que hacer será buscar los adaptadores de red. Vamos a darle acá a la flecha y aquí vamos a encontrar lo que vendrá siendo nuestro adaptador de red. En mi caso, como yo uso cable LAN, me aparece que es el de Realtek. Así que bueno, una vez localizado nuestro adaptador, vamos a darle clic derecho y a propiedades. Nos aparecerá esto, simplemente vamos a darle acá a opciones avanzadas y vamos a buscar el que dice Speed and Duplex. Aquí a la derecha donde dice valor, aquí va a estar en autonegociación. Vamos a quitarlo y vamos a ponerlo en 1.0 y listo. Una vez hecho eso le vamos a dar en aceptar y ya podemos cerrar el administrador de dispositivos. Así que bueno gente, ya terminamos con el primer paso. Es algo muy sencillo pero en serio les va a ayudar mucho. Así que bueno gente, para el segundo paso vamos a darle en nuestro teclado Windows más R y nos abrirá esta nueva ventana. Igualmente podemos buscar en el buscador ejecutar y pues bueno, va a ser lo mismo. Y aquí lo que vamos a poner será lo siguiente. Vamos a poner ncpa.cpl. Así tienen que ponerlo. Una vez puesto eso vamos a darle en aceptar y nos abrirá esta nueva ventana. Así que bueno, simplemente lo que vamos a hacer será darle clic derecho a nuestro adaptador y vamos a darle acá a propiedades. Aquí lo que vamos a hacer será dos pasos en uno, por decirlo así. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer será desactivar el que dice IPv6, que como podrán ver es este de protocolo de internet versión 6. Vamos a desactivarlo y en lo que nos va a ayudar es a darle más estabilidad a la conexión o al internet. Y listo, una vez desenmarcada, vamos ahora a irnos un poco arriba y vamos a checar que este de protocolo de internet versión 4 esté habilitada. Una vez habilitada vamos a darle acá a propiedades y ya que estamos aquí donde dice usar las siguientes direcciones de servidor DNS, vamos a activar acá la casilla y vamos a poner ahora lo que vendrá siendo a unos servidores DNS para darle más velocidad pues al internet o a la conexión. Así que bueno, aquí donde dice servidor DNS preferido, vamos a poner acá 1, 1, 1 y 1, que en total sean 4 unos. Y acá abajo donde está el servidor DNS alternativo, acá en el primero vamos a poner 199, luego vamos a poner 85, luego vamos a poner 126 y por último vamos a poner el número 10. Repito, estos DNS nos ayudarán más que nada para tener más estabilidad en la conexión y obviamente más aceleración. Y listo, ya podemos cerrar todo esto. Simplemente le damos en aceptar, ya cerramos todo esto y ya. Y listo gente, ahora vamos a pasar al tercer paso, que es la optimización de distribución. Para eso nos vamos a ir acá al logo de Windows y nos vamos a ir a los ajustes. Una vez acá le vamos a dar acá donde dice actualización y seguridad y vamos a entrar a la optimización de distribución. Y ya que estemos aquí vamos a checarnos que esto de permitir descarga de otros equipos esté desactivado. Por predeterminado yo puse que Windows esto lo desactive, pero probablemente tú lo tengas activado. Así que si tú lo tienes marcado, pues desmárcalo y ya está. Ahora nos vamos a ir acá donde dice opciones avanzadas y vamos a bajar hasta encontrar este de porcentaje de ancho de banda medido. Lo que vamos a hacer será marcar estas dos casillas y ponerlo todo al mínimo. Esto nos servirá para que el ancho de banda pues esté ilimitado o que sirva pues solo para nosotros pues. Igualmente aquí abajo en configuración de carga vamos a activar estas dos casillas y vamos a ponerlo todo al mínimo. Y listo, este paso probablemente sea de los mejores pasos, ya que aparte de mejorarnos el internet, también nos mejoraría un poco lo que vendría siendo el sistema, ya que pues bueno, les hago una pequeña explicación. A la hora de tener en un límite el ancho de banda y todo esto, lo que va a pasar es que por decirlo así, vamos a estar prestando nuestro internet a otros equipos para actualizaciones o yo que sé. Y eso aparte de que nos ralentiza el internet, también nos ralentiza pues el equipo. Y lo que acabamos de hacer pues es limitarlo solo para nosotros. Y listo, ya acabamos con este paso. Ahora gente, lo que vamos a hacer será limpiar la caché de Windows. Para eso nos vamos a ir a nuestro buscador y vamos a buscar CMD, pero lo vamos a ejecutar como administrador. Y listo, una vez acá vamos a escribir lo siguiente. Vamos a poner ipconfig, vamos a darle espacio y vamos a poner la barra y vamos a poner flush DNS. Y listo, igual si tienes algún problema a la hora de poner el comando, pues aquí te lo voy a dejar en la descripción para que simplemente lo copies y pegues. Y listo, simplemente le damos a enter y como podrán ver aquí nos dirá que ya se vació correctamente la caché pues de la DNS o de Windows. Y listo, este paso igualmente nos va a ayudar mucho para que nuestro internet sea más fluido. Igualmente recordarles que es importante hacer cada cierto tiempo mantenimiento pues por decirlo así a esto. O sea, básicamente estar
borrando la caché de Windows, yo que sé, cada 3 meses, yo que sé, para que así no tengamos problemas a futuro con nuestro internet. Y listo, gente, ahora vamos a pasar al siguiente paso, que igualmente es para ilimitar el ancho de banda. Para eso vamos a darle nuevamente al Windows más R en nuestro teclado y vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir gpedit.msc y una vez puesto eso vamos a darle en aceptar. Como podrán ver, nos abrirá esta nueva ventana y lo que vamos a hacer será lo siguiente. Vamos a irnos acá donde dice plantillas administrativas, vamos a darle clic y luego acá donde dice red vamos a darle doble clic, y ya que estemos aquí donde dice programador de paquetes QoS vamos a darle nuevamente doble clic, y aquí donde dice limitar ancho de banda reservable vamos a darle nuevamente doble clic y listo, nos aparecerá esta nueva ventana. Y listo, ya que estemos aquí vamos a irnos acá arriba donde dice no configurada y vamos a ponerla ahora en habilitada. Ahora aquí en límite de ancho de banda lo tendremos en 80 y eso vamos a quitarlo y simplemente vamos a poner el 0. Nuevamente lo que estamos haciendo es ilimitar el ancho de banda para que no esté reservado para otras cosas, por decirlo así. Y pues bueno, a la hora de ponerlo en 0 lo que vamos a estar haciendo es aprovechar todo el ancho de banda pues para tenerlo pues a nuestro beneficio. Y listo, simplemente le damos en aplicar, aceptar y ya podemos cerrar todo esto. Ahora, gente, vamos a pasar al siguiente paso, que este paso también puede ayudar a optimizar su equipo, y este paso es desactivar las aplicaciones en segundo plano. Nada, gente, antes de seguir quiero recordarles que si no están suscritos al canal, por favor suscríbanse. En serio, no se imaginan lo que me apoyan a la hora de que se suscriben, ya que así me motivan a seguir haciendo este tipo de videos. Y nada, una vez dado el recordatorio, ahora sí sigamos. Así que bueno, nos vamos a ir a los ajustes nuevamente y nos vamos a ir a privacidad. Vamos a bajar hasta encontrar las aplicaciones en segundo plano. Y bueno, probablemente tú tengas todas marcadas, o en mi caso yo tengo algunas nomás, pero en caso de que tengas todas marcadas, lo que yo te recomendaría es que las desactivaras. Ojo, desactiva las que no uses o las que no quieras que estén en segundo plano. Y si se preguntarán por qué esto nos ayudará mucho con el internet, es debido a que hay algunas aplicaciones en segundo plano, por ejemplo el Epic Games o yo que sé, que bueno, se ejecutan en segundo plano y tú no te das cuenta, y a lo mejor y están actualizando yo que sé un juego o yo que sé, y pues bueno, obviamente eso nos ralentiza el internet tanto pues como el equipo. Así que bueno, lo que vamos a hacer acá es desactivar pues las que necesitemos. Lo que yo recomendaría es que desactivaran todas. Yo en mi caso tengo algunas nomás activadas, como podría ser el WhatsApp y el Nvidia Control Panel, y ya estaría. Y listo. Y bueno, ahora para el siguiente paso lo que vamos a hacer será deshabilitar el Windows Update. Para eso vamos a irnos al buscador y vamos a buscar servicios, y ya que estemos acá en esta ventana vamos a bajar hasta mero abajo, y aquí donde dice Windows Update lo que haremos será darle clic derecho y a propiedades. Antes de desactivarlo les voy a decir la razón por la cual lo vamos a deshabilitar. La razón principal más que nada es debido a las actualizaciones de Windows, ya que hay veces que se ejecutan en segundo plano mientras nosotros pues no nos damos cuenta, y eso hace que tanto tu internet como el rendimiento de la PC pues empeoren. Por eso aquí en tipo de inicio, si ustedes lo tienen automático, yo recomiendo que lo cambien o a manual o a deshabilitado. Si lo pones en manual, pues tú pues manualmente puedes poner las actualizaciones de Windows no en forma automática, y pues en deshabilitado desactivaría pues todas las actualizaciones. Yo recomendaría más manual, pero pues bueno, ya es a cada quien. Ahora, gente, para el siguiente paso les recomiendo ver el video que está apareciendo en pantalla. Con ese video podrás aumentar tus FPS ya sea en tu PC o en Fortnite. En serio, les recomiendo que vayan a ver ese videazo. Así nada, gente, suscríbanse acá a YouTube para llegar a los 100,000 suscriptores y nos vemos en el siguiente video.